Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Muy buenos días, les doy la bienvenida a su podcast. Hoy tenemos con nosotros a Tania, activista de derechos humanos de las personas con discapacidad. Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy bien, mucho gusto y con un placer de estar aquí. Qué bien, la verdad es que ya teníamos ganas de poder platicar contigo. Digo, la representante de la ganadora de la presea del año 2022 y también de este foro que, junto con Cristina. Cuéntanos un poquito más de qué es Colibrí, de cómo ha sido su trayectoria, cuál es la visión, qué es lo que esperan a futuro, los retos que vemos aquí en el estado. Sí, mira, Colibrí somos una asociación civil que nos constituimos formalmente en el 2004. Derivado de un ejercicio de prestación de servicio social, encontramos en Tzintzuntzan una población desatendida, un poco o mucho abandonada, que son niños que no estaban culminando sus estudios. Hicimos un diagnóstico y encontramos que había mucha población con problemas de aprendizaje en primer momento. Entonces, derivado de este ejercicio con prestadores de servicio social, planteamos la necesidad de un centro de atención a esta población. Entonces, en el 2003 hicimos el primer planteamiento al ayuntamiento, nos autorizaron, entramos a un espacio donde empezamos a trabajar y empezamos a identificar que los problemas de aprendizaje tenían que ver con un factor que era una disminución en la capacidad intelectual. Y empezamos a recibir también a niños con una discapacidad motriz, una discapacidad visual, auditiva. Y bueno, esto nos llevó a replantearnos qué es lo que estaba pasando en Tzintzuntzan. En el 2011 empezamos con un censo de población para identificar cuáles eran realmente las situaciones que estaban viviendo las personas con discapacidad. En ese censo encontramos que había una población de 123 casos de discapacidad identificada, es decir, con plena conciencia de los papás y muy visible la discapacidad motriz, intelectual, auditiva y visual, con diagnóstico desde el nacimiento. Entonces, 123 casos, era alarmante, era mucha población con discapacidad y también un sector de niños que estaba asistiendo a escuela regular, pero tenía problemas en el aprendizaje. Entonces, el análisis de este censo, de estos resultados, nos llevó a plantearlo ante autoridades del sector salud, quienes nos dijeron que lamentablemente éramos de los 3 municipios con registro que tenía más alto índice de población con discapacidad. Y en comparación con el estado y con la cifra nacional, el 40% de lo que estábamos encontrando era discapacidad mental. Un asunto muy serio, muy delicado. Y de salud pública ya, ¿no? O sea, ya no era nada más el niño que encontrábamos en una familia, aisladamente, ¿no? O sea, ya era un tema, o es un tema, porque lo tenemos en la mesa, ¿no? De esta población y de las posibilidades que podían tener estos niños. Entonces, pues el reto se convirtió en un reto mucho mayor, porque en el programa de servicio social habíamos identificado niños con problemas en el aprendizaje y de ahí en adelante fuimos identificando los casos con discapacidad. Había, y creo que todavía existen, personas con discapacidad resguardadas en casa, o sea, con una discapacidad mental que no les permite ni siquiera convivir con sus familiares. Grave en estos tiempos, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte, pues esta situación, ¿no? Porque estamos hablando que son niños, son personas con discapacidad y de una comunidad indígena, o sea, son 3 factores de situación de vulnerabilidad
Pues muy delicado, ¿no? Aparte las cifras que estás manejando y aparte, como dices, las personas que están recluidas, que no sabes que tienen una discapacidad. Y justamente en esta interseccionalidad de estas tres vulnerabilidades, ¿cuáles son los retos más grandes? Porque obviamente por ser niños es un tema delicado, personas con discapacidad y discapacidad mental es otro tema que también es más delicado, y en una comunidad indígena que llega también a ser un tema muy sensible en la sociedad en un estado tan importante como lo es Michoacán, y en esa zona justamente lacustre. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo se vive esta situación? O sea, ¿qué se ha hecho? Que sé que Colibrí ha tenido un papel muy importante justamente sondeando y visibilizando que ya eso es mucho, porque ¿cómo puede ser que antes de que ustedes lo hicieran, de repente no fuese un tema que era ignorado de salud pública? Sí, fíjate que ha sido todo un reto para la organización, para la asociación civil, pero también para mucha gente que ha participado desde la creación del programa de servicio social, de prestadores de servicio. Llegar a identificar la población, visibilizarla, fue todo un reto. ¿Por qué? Porque teníamos que trabajar la conciencia, es decir, concientizar a la familia de que su hijo, su hija, su familiar podía tener mejores condiciones de vida. O sea, había papás que ante una discapacidad visible en casa, todavía no eran aceptados estos niños por los papás, por ejemplo. Y lo entendemos, ¿no? Porque todos los papás nos preparamos para el nacimiento de un niño, no sé, a término, en su embarazo, de tamaño normal. O sea, imaginamos un tipo de hijo. Y resulta que derivado de otros factores externos, el niño nace en condiciones distintas. Y digo condiciones porque la discapacidad es eso, una condición. O sea, unos somos más altos, otros somos más chaparritos, yo soy más chaparrita, qué sé yo. O sea, es una condición natural. Y tener una discapacidad también es una condición natural. Lo que no hemos visto como sociedad es que en esas condiciones podemos tener todas oportunidades, que es ahí donde entran los derechos de los niños, ¿no? O sea, no es como la sociedad nos quiera ver o nos quisiera ver, todos muy bonitos, o sea, todos muy ordenaditos, todos muy, qué sé yo, o sea, son como ideas, ¿no? Del ser humano, cuando en realidad somos seres con condiciones distintas, igualmente valiosos, igualmente productivos, igualmente con oportunidades, ¿no? Yo decía, comentabas de la presea, ¿no? Cuando fuimos reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos, a la cual agradecemos mucho, porque es parte de la visibilización, ¿no? Es de visibilizar el quehacer de los que estamos trabajando con estos grupos, con estos sectores vulnerables, como tú lo comentas. Entonces me decían que cuál era el reto, pues es visibilizar, o sea, poner en la mesa cuáles son las condiciones en las que estamos. Sinsunzan es un municipio con un alto índice de discapacidad, con un 40% de su discapacidad mental, que se tiene que revisar, se tiene que atender. Uno, aceptar que es lo que tenemos, eso es lo que hay. Y con lo que hay, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues generarles condiciones de desarrollo a estos niños, ¿no? Yo no puedo ser atleta, mi condición física no me da para ser atleta, pero puedo hacer cosas manuales, por ejemplo, y no me hace menos que el que sí puede ser atleta. ¿Sí me explico? Es esa parte, ¿no? De generar las condiciones o generar condiciones para que las personas con una
discapacidad o con cualquiera de las discapacidades pueda tener una mejor calidad de vida. Punto. O sea, como cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Todos nos levantamos pensando en cómo puede ser mejor nuestro día, cómo puedo ingresar más dinero a mi economía para tener otras oportunidades, qué sé yo. Lo mismo para ellos, o sea, cómo pueden también sumarse a la productividad. Hay casos muy severos, sí, los cuales requieren de nuestra completa atención, sí. Pero el cuidador también se convierte en parte de la discapacidad. Luego entonces hay que atender al cuidador. Sí, pues las labores de cuidado fundamentales. Es de cuidado fundamental, necesario. Y es un ser humano. O sea, es un ser humano que también tiene derecho, el que tiene la discapacidad, a estar en buenas condiciones. Y el que lo cuida también. Y los que cuidamos a los que cuidan a las personas con discapacidad también. Es decir, somos un todo con ciertas condiciones que hay que atender, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto de nuestra organización? Hacer que este mensaje se pudiera escuchar, visibilizando lo que hay en nuestras comunidades, en nuestros municipios. El reto para Michoacán, pues es eso, esa encadenita, ¿no? Visibilizar las condiciones de un estado, porque también tiene sus cifras. Yo te comparto lo que encontramos en Cinsunza en el 2011. Después del 2011 habría que actualizar el censo, ¿no? Porque hubieron ya más casos, decesos. Los mismos casos que tú dices de las personas que no los dejan salir de sus casas, que los tienen pues en una reclusión. Así es otra cifra, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la cifra verdadera, ¿no? Y qué es lo que realmente está haciendo en este caso ustedes esta labor de visibilizar, pero ¿qué están haciendo las autoridades, no? Porque también eso es otro reto, porque no podemos decir, es que ya lo visibilizamos, pero ¿qué pasa después? ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar para una vida digna para las personas con esta condición, como comentas, pero también qué se tiene que hacer? Porque hay un problema de salud pública, o sea, no es que pues le tocó el porcentaje, la mala suerte a Cinsunza, por decir que fuese una mala suerte, caso que no lo es. Pero claramente hay una razón. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué por qué en una comunidad indígena? ¿Por qué específicamente ese caso? O sea, habría que replantearlo. Pero ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades y qué tienen que hacer? Porque justamente el tema es visibilizar, pero también visibilizar cuáles son las acciones que se deben tomar para mejorar esta situación en el estado, en específico en Cinsunza, claro, y en la zona lacustre. Sí, fíjate que sí, es esta parte de sumar, ¿no? De ser parte de la solución. Digo solución en el tema de los conceptos, ¿no? En el concepto que tenemos de la discapacidad y sobre todo de las personas con discapacidad, en el sentido de que se nos ha tratado o se ha tratado a ellos o a todos los que tenemos una discapacidad como personas objeto, ¿no? Es decir, ahí están y hay que alimentarlas, hay que darles lo necesario y ya. Y no es cierto. O sea, bajo las condiciones que sean, son seres humanos, somos seres humanos. Sentimos, pensamos, soñamos, queremos, o sea, solo que mi condición física no me permite a lo mejor escalar montañas. Pero si tengo una rampa en la vialidad, pues podré salir en mi silla de ruedas a caminar, a disfrutar, a sentir, a percibir, a hacer todo lo que el ser humano hace. Es que requerimos que las autoridades atiendan ese asunto, que la vialidad sea para todos, ¿no? Que la lectura sea para todos. Y hay mucho hay mucho material. Veíamos aquí mismo en una conferencia de Liz Vega, que nos hablaba de los materiales que hay elaborados por personas con discapacidad, ¿no?
Un sordo te puede decir cómo se puede conectar con el mundo y solo es cuestión de que las autoridades escuchen al sordo. Una persona con discapacidad motriz o en silla de ruedas te puede decir qué necesita para él moverse en el mundo. Una persona ciega te puede decir qué necesita para moverse en el mundo, porque tiene derecho a moverse, tiene derecho a que lo vean, tiene derecho a que lo escuchen, o sea, tenemos ese derecho. Entonces, ¿qué se requiere? Pues escuchar a la gente que tiene esas condiciones, ¿no? Una persona con discapacidad mental recluida o resguardada en casa donde no la pueden atender, pues necesita un espacio donde se le atienda dignamente, requiere de esa atención, porque es parte de nosotros, es parte de esta unidad que somos, ¿no? Pueblo, comunidad, como le llamemos. Es como la parte de un organismo que está ahí y que requiere. Entonces, ¿qué buscamos? Que se cumplan esos requerimientos. Eso es lo que creo que es el reto ya que tenemos ahorita. Yo te hablo Colibrí, te hablo de lo que vivimos en Colibrí, que somos, como tú, comentabas, o personalmente como Tania, mi quehacer en este tema. Pero ¿cuántas asociaciones civiles, organizaciones que atienden a personas con discapacidad hay en el Estado? Muchas. Ahora, yo te puedo decir que soy la voz de Sinsunsan, porque en Sinsunsan no tenemos identificada otra organización que trabaje con niños con discapacidad, hasta ahorita. O sea, no la hay, ¿no? Pero, pues, ¿cuántas hay en el Estado también queriendo hacer este ejercicio, haciendo otros, atendiendo este sector? Muchas. Yo te puedo decir, yo ahorita me siento visibilizada, pero antes de esto, por ejemplo, antes de la presea, pues era el ejercicio nada más en Sinsunsan. Y era a ver cómo resolvemos lo que tenemos aquí. Hacíamos ejercicios de vinculación con instituciones, pero no había habido la apertura que tuvimos en derechos humanos, por ejemplo. Porque Colibrí vivió en estos últimos años también un ejercicio de desalojo de las instalaciones donde estábamos dando el servicio. Bueno, ahí tuvimos esa situación y la estamos abordando, la estamos trabajando. Pero la apertura que hemos tenido en la comisión nos ha posibilitado mucho. Entonces, ¿qué requerimos? Apertura en las instituciones, que nos escuchen en las instituciones. Y te digo, esto es lo que yo traigo de Sinsunsan a Colibrí, pero imagínate lo que hace cada organización social en cada uno de sus municipios, porque sí las hay, sí las sabemos, pues. Sí, cada uno tiene sus particularidades. Obviamente el problema que ustedes tienen en Sinsunsan no es el mismo que a lo mejor se puede tener en la Sierra Costa, en la Tierra Caliente, en el Oriente. Y qué padre que justamente tengan esta vinculación entre ustedes como organizaciones civiles, porque justamente son los que visibilizan cuando es la responsabilidad del Estado, y que qué bien que se creó esta sinergia con nosotros como Comisión de Derechos Humanos, porque la verdad yo creo que es un tema muy importante por varios factores. Uno de los, al menos personalmente, es el hecho de salirse de la capital, de ver otro espacio, porque eso permea para ver que hay todo un estado, que somos 112 municipios y Chera, pero en este caso para ver las particularidades de los problemas que se aquejan, porque muchas veces en este caso de Sinsunsan son menores de edad, es una comunidad indígena, son niños, pero ¿qué puede pasar en otros lugares? Que a lo mejor no tengan los mismos porcentajes o que inclusive puedan tenerlos más, pero como no hay una presencia fuerte del Estado o no hay censos como no había antaño, y eso que Sinsunsan está relativamente cerca de la capital. ¿Cuáles son los problemas y qué son las medidas? Y justamente yo creo que es bonito esto que mencionas de invitar al diálogo
más que un diálogo, que escuchen justamente de viva voz los problemas, las adecuaciones, porque muchas veces se tiene como esta mentalidad de, pues nada más a lo mejor un reconocimiento, hablar de derechos humanos de las personas con discapacidad, acordarnos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero ¿qué pasa el resto del año? Porque no solo es un día, o sea, si fuera un día y con un día se solucionaría, qué perfecto, pero la realidad es que no, la realidad es que los días van a seguir pasando y la situación inclusive pues sigue aumentando las personas con discapacidad. También tomamos en cuenta que los derechos humanos son progresivos, entonces se necesita salvaguardar y estarse actualizando para poder garantizar el disfrute de estos derechos. Sí, yo creo que partiendo de que el ser humano nacemos con derecho, ¿no? Desde que nacemos ya nos es otorgado el derecho, ¿no? El derecho humano, pero también hay el derecho a decidir, ¿no? Esa parte. Desde que nacemos decimos, bueno, tengo derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, o sea, todos los derechos que tenemos como seres humanos desde que nacemos, pero hay uno bien importante, fundamental, el decidir, ¿no? El derecho a decidir qué hacer. El problema es cuando ese derecho se vulnera, o sea, cuando se limita. Es decir, tú, persona con discapacidad, no decides, ¿no? Estás sujeto a lo que yo, autoridad, te puedo brindar. ¿Por qué? Porque si tú decides salir a caminar y no hay rampas, no vas a poder. Si tienes una condición que requiere silla de ruedas, por ejemplo. Y se está violentando un derecho, ¿no? A la accesibilidad, a la movilidad. Y yo creo que pues, justamente eso son de las cosas que tienen que haber más conciencia, ¿no? Porque no se le da la importancia que tiene que ser, o sea, justamente de decidir, de poder gozar todos los derechos humanos fundamentales y poder decidir qué hacer con su vida, poder decidir de qué quiere expresarle las autoridades, porque inclusive si nos ponemos a pensarlo, las particularidades de personas no es lo mismo para todos. A lo mejor puede haber un cierto consenso, sí, pero claro, cada uno tiene sus particularidades y justamente es esto que comentas de la decisión de las personas, que es un derecho también. Sí, es un derecho cuando dicen, bueno, tenemos ejemplos de personas con discapacidad, atletas, medallistas, o sea, que han decidido romper todas esas limitaciones de no puedes y decir sí puedo. Es su decisión, ¿no? Y se lleva hasta el posicionamiento de decir, miren, aquí llegué con todo y las limitantes que podamos tener las personas con discapacidad. Pero estas personas son pocas comparadas con toda la población con discapacidad. ¿Sí me explico? O sea, sí. Entonces tiene que ver con el respeto a la decisión de qué hacer con su vida la persona con discapacidad. De decir, ok, tienes talento para esto, quieres, yo voy a invertir para que tú tengas esa oportunidad, ¿no? O sea, tú tienes la decisión, yo gobierno, yo estructura de gobierno, te vamos a posibilitar esas condiciones que requieres, ¿no? Sí, no, pues el reto es muy grande, Tania, la verdad. Sí. Y te tengo que agradecer mucho tu tiempo, justamente todo eso que me comentas, porque me da una visión. Digo, ya había tenido un acercamiento con Cristina y nos había contado, pero pues nos cuenta tanto, la verdad, que sí, a veces ni siquiera da el tiempo. Y es que cada organización, un tema tan grande como es el tema de la discapacidad, como también es el tema de medio ambiente, el tema de niños, y ustedes que vuelvo, o sea, es una comunidad indígena, son niños, sí, son personas con discapacidad, y el reto es particularmente yo lo veo que es muy grande, pero que da gusto que haya personas tan comprometidas con el tema
y que realmente pues vamos a seguir aquí coincidiendo otra vez en algún podcast, ojalá también en otro Claro foro. que sí, Ya claro sé que que ahí sí. hubo ahí las particularidades, pero justamente el foro también surge, pues, Sí. y tuvo un gran aforo, digo, Sí, valga la sí, redundancia. sí, sí, sí. Entonces, pues espero seguir coincidiendo muy pronto contigo, Tania, seguir pudiendo platicar, poder visibilizar este tema, porque yo creo que estos espacios son buenos justamente Sí, porque claro. está dando una visibilización y no es porque luego también dicen, es que nunca lo dijeron, no, mira, ahí estaba, más bien tú no tuviste el interés de ver qué es lo que estábamos hablando y qué estábamos haciendo. Sí, 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 yo creo que, bueno, yo encantada de platicar de este tema y de otros también. Hemos tenido la oportunidad en el colectivo de Todos y Todas por los Derechos Humanos, escuchar las voces de organizaciones civiles que trabajan desde otras trincheras, como ahí decimos, ¿no? Desde otros espacios defendiendo los derechos humanos. Y bueno, el colectivo se ha nutrido bastante, se está nutriendo. Y creo que desde el colectivo hemos podido, se ha podido impulsar algunas iniciativas de ley, por ejemplo, ¿no? Que eso, bueno, no se había visto antes. Y en lo particular, tengo ya 20 años trabajando en el Colibrí y no había habido esa apertura, ¿no? Para las organizaciones civiles. Entonces, desde el colectivo, pues nos hemos puesto como, pues no son metas realmente, hemos coincidido en defender y desde cada espacio de cada quien, procurar la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que desde aquí empiezo yo a defender mi derecho, mi derecho a exponer lo que hace Colibrí, pedir a las autoridades, a quienes nos escuchan, un minuto de conciencia, ¿no? Cuando alguien fallece pedimos un minuto de silencio. Yo pediría un minuto de conciencia de realmente cómo nos estamos conduciendo como seres humanos, ¿no? ¿Qué parte de nosotros mismos está todavía contenida para mostrarnos humanos ante los demás? ¿Por qué es eso? Es una condición. Alguien decía, es que nacemos siendo seres humanos. Yo digo, es que nacemos siendo seres. La humanidad se va desarrollando, se va nutriendo, se va ampliando. Y tu conciencia te puede llevar a ser un gran ser humano, pero también te puede dejar en una condición de un ser humano muy limitado, ¿no? Para dar, para compartir, para entender, para ser solidario con los demás. Y es ahí a donde nosotros quisiéramos llegar con las autoridades, ¿no? A pedirles un minuto diario de conciencia. De conciencia. No. Un minuto diario de centrarse en su humanidad para que les permita eso tomar buenas decisiones para todos. O sea, crear empatía justamente de este tema tan importante. Pues Tania, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por sintonizarnos en su podcast. Esperemos poder seguir coincidiendo en este espacio, ya sabes que eres bienvenida y pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias y al presidente de mi parte, por favor agradecerle los espacios, se ha abierto a escucharnos y eso es de agradecimiento. Lo más importante, al final, y es lo que se ocupa para poder crear conciencia y tener una empatía. Claro que sí, y pues aquí estamos a la orden y agradecida también por el espacio. Muchas gracias, Tania.